En un primer video, señalé la base del conflicto biológico, eh, tra- tratando de explicar lo que significaba el conflicto biológico y los alcances con lo que nosotros denominamos enfermedad. Cuando un evento que tiene componentes específicos eh, surge con determinadas capacidades o cualidades. Si esas cualidades, que son tres, están presentes, se forma un DHS o se presenta un DHS. Eh, un DHS, las cualidades del DHS son altamente traumáticos, que encuentra desprevenido y si vive aisladamente. Esas son las propiedades de un DHS. Y si se cumplen esas propiedades, eh, se crea o se dispara un programa biológico de emergencia que va a solucionar el conflicto biológico. Cuando el ser viviente está en estado simpático-tónico buscando resolver el conflicto biológico, el pensamiento que tiene es un pensamiento biológico, que en ese momento lo instaló la naturaleza para ayudarlo a resolver el conflicto biológico. Entonces estamos siendo pensados por la naturaleza y en el momento del conflicto biológico, en la fase activa, la naturaleza piensa por nosotros. Y antes, unos segundos antes de nosotros percibir la emoción propia del conflicto biológico, ya la naturaleza pensó por nosotros e instaló el programa específico. Pero el ser viviente busca la solución a ese conflicto biológico. Pero hay un tipo determinado de conflictos biológicos en donde el ser viviente no va a buscar resolver ese conflicto, sino que la naturaleza tiene fines distintos para ese conflicto. En el cerebro un área que se conoce como área del territorio, donde hay relés o puntos del cerebro que comandan órganos, que son gobernados por las hormonas, y es donde se dirige el modelo de comportamiento territorial de los seres vivientes o mamíferos. Es a partir o es de ese punto del cerebro en donde se comanda la producción, o sea, la creación de un grupo social como una familia, como una manada, como una grey. Entonces la naturaleza en individuos de la misma especie va a provocar en algunos, conflictos biológicos para poder estructurar jerárquicamente ese grupo social. Como en la manada de lobos, el lobo alfa, al ganar la posición alfa, crea en los otros conflictos, en los otros lobos, un tipo de conflicto biológico, y esos lobos que están con conflicto de pérdida del territorio no van a buscar resolver el conflicto biológico, sino que van a quedar eh, esclavizados por el alfa, pero no esclavizados o esclavizados biológicamente al alfa. Van a ser lobos secundarios y no van a resolver ese conflicto biológico. Porque si lo hacen, porque si ha transcurrido demasiado tiempo, si ese lobo secundario resuelve el conflicto biológico, va a fallecer de un infarto cardíaco. Pero hay una condición que la naturaleza utiliza para salvaguardar al grupo social. No tanto al individuo, sino que al grupo social. Y que son las constelaciones dentro del área del territorio.
constelaciones territoriales. Cuando se produce una constelación territorial, que son dos conflictos en cada lado de la corteza del territorio, ese lobo queda suspendido, y el sentido biológico de las constelaciones es justamente esa: permitir que un lobo que está en constelación quede suspendido y no crezca la masa del conflicto, que es el tiempo más la intensidad del conflicto. De tal manera que si el lobo alguna vez resuelve los dos conflictos, desaparezca inmediatamente la constelación, o con uno de los conflictos ya soluciona o se revierte la constelación y desaparece, y de esa manera en algún momento ese lobo que está en constelación pueda ser el futuro líder alfa. Cuando desaparece el alfa, el candidato a ser líder alfa es el lobo que está en constelación, porque los otros lobos no podrían resolverlo, porque de esa manera, si resuelven, morirían de un infarto cardíaco, pero el lobo en constelación no. Solamente despierta de la constelación, asume su rol y su función. Ahora, lo que encontró Hammer, además de la estructuración propia de una manada, como se hace de forma natural gracias a los conflictos, también encontró que en los seres humanos esos conflictos o esas constelaciones provocan un retardo madurativo en los seres humanos y en los seres vivientes, un retardo madurativo que no permite desarrollarse tanto psíquicamente como físicamente, de tal manera que esa persona que está en constelación no está utilizando todas sus capacidades. Hammer encontró que con la escucha de la música de Hammer, gracias a una de las propiedades, que es la cuarta propiedad mágica de la música, se puede reducir el conflicto de la corteza del territorio hacia abajo, de tal manera que en la fase de conflicto activo, ese conflicto se vea transformado hacia abajo, tenga una pequeña solución, como le llama Hammer. Ahora, dentro del asunto de las constelaciones, el efecto que provoca la música de Hammer es solucionar los dos conflictos que producen la constelación al mismo tiempo y permitir, en la mayoría de los casos, que haya una super solución biológica. Y cuando hay una super solución biológica hay una doble epicrisis. Y la doble epicrisis es un tipo de locura temporal que el individuo debería soportarla, la familia del individuo debería soportarla, el terapeuta. De tal manera que una vez que pase esa psicosis, que es temporal, que dura aproximadamente 5 días, el individuo vuelva a la normalidad, porque desaparece la constelación y los conflictos que la producen la constelación, gracias a la escucha de la música.